El presente video constituye un resumen de la parte 2 de la clase de flexión simple de la Cátedra de Hormigón 1 del año 2023. Previamente presentamos en la primera clase del tema los conceptos generales, desarrollamos un ensayo para visualizar cómo se comportaba una viga solicitada flexión en los diferentes escalones de carga, desde cargas muy reducidas, tomando las solicitaciones en estado 1, pasando al estado 2 fisurado, y luego posteriormente para nivel de cargas superiores a las de servicio, llegando al estado 3 previo a la rotura, finalizando en una falla como se tenía previsto dúctil de viga subarmada, asociada con una cuantía que condujese a tal tipo de falla. Planteamos la hipótesis de diseño para el planteo de las ecuaciones de resolución del problema. Resolvimos el problema para la viga con armadura simple. Definimos la cuantía mínima de armado de vigas. Definimos cuando una viga estaba condicionada en sus dimensiones y la solicitación a tomar el momento flector era elevado y surgía el requerimiento de que el eje neutro descendiera excesivamente para equilibrar en el par de fuerzas internos el momento externo. Cómo evitar que la elongación de la armadura traccionada fuera menor al 5 por mil y se produjese una falla asociada no dúctil. ¿Cómo lo resolvíamos? Colocando armadura comprimida superior. Planteamos las ecuaciones de diseño y teníamos entonces el campo, donde teníamos un piso definido por la cuantía mínima y un techo definido por lo que era la falla balanceada. Teníamos que tener una cuantía menor a la definida por la falla balanceada. Vamos a partir de este instante, trabajar con el tema de verificación de secciones solicitadas a flexión simple. En ocasiones, nosotros conocemos la geometría, los materiales, la armadura presente en la pieza y necesitamos a partir de ese dato obtener el momento nominal y por lo tanto el momento último y consecuentemente las cargas últimas que se pueden aplicar a ese elemento, pensando por ejemplo que es una viga que soporta un sistema de losas. La parte de peso propio de ella estaría definida en función del espesor de las losas, el contrapiso, la carpeta, el piso, el cielorraso aplicado y eventualmente la mampostería que se aplica sobre la losa. Y supongamos que el comitente nos convoca y nos solicita qué factibilidad hay de cambiar de destino a ese local, esas losas, por otro que requiera mayores sobrecargas L de uso. Por ejemplo, pasamos de una sala de oficinas a un depósito. Entonces, con los datos que tenemos de la viga ejecutada, que surgirán del plano, de la memoria de cálculo, y tendremos que contrastar naturalmente con lo ejecutado en obra, cateando en diferentes puntos el elemento para ver si la armadura que dice tener el plano es la que existente en la viga, tomando datos respecto de la calidad del hormigón, etc. Entonces, una vez que hemos hecho ese trabajo, la incógnita sería el momento nominal. Verificamos que la armadura existente en la viga sea mayor que la mínima. Podemos obtener el bloque de compresiones equivalente a en forma directa, como AS por FI sobre 0,85 de F'C BW. Recordemos que supuestamente conocemos F'C y FI, AS la hemos determinado y BW es el ancho de la viga. Y automáticamente definimos el momento nominal, como 0,85 de F'C BW por A por D, altura útil menos A sobre 2. En el caso de que la verificación de la viga
cuando vayamos a realizar nos encontremos con que tiene una sección de armadura comprimida que es relativamente importante, vale la pena considerarla. Entonces tendríamos como datos de partida el ancho B de la viga, la altura H, la altura útil D de la armadura traccionada, la altura desde la cara superior de la viga comprimida al baricentro de la armadura comprimida D'S, AS la sección de armadura traccionada, A'S la sección de armadura comprimida, la resistencia del hormigón característica y la resistencia del acero. En este caso hay que resolver el problema por iteraciones, no hay un cálculo directo. ¿Cómo lo procedemos a hacerlo? Asumiendo una profundidad tentativa del eje neutro C y verificando que la sumatoria de fuerzas en la zona comprimida C en el hormigón más C'S en la armadura comprimida sea igual a T. Entonces, asumimos un valor de C, a partir de ese valor de C asumido obtenemos la elongación en la armadura traccionada εS, la deformación E'C en el hormigón superior y la elongación en la deformación por compresión, en la armadura comprimida E'S. Podemos obtener, si hemos predefinido C, la profundidad del bloque de hormigón comprimido A igual a beta por C, y por lo tanto C surge inmediatamente como 0,85 de F'C A por BW. Que la armadura superior comprimida esté en fluencia o no dependerá de la distancia que tiene a la cara superior. Entonces vamos a determinar F'S en función de la relación de triángulos, planteando la compatibilidad de deformaciones. E'S es igual a E'C, 3 por 1000, por C menos D'S sobre C. Si luego multiplicamos E'S por el módulo de elasticidad del acero nos dará F'S. Si es mayor que Fi, adoptamos Fi, y si es menor, adoptamos el valor que surge de E'S. Este es el esquema de fuerzas que tendríamos. En la zona superior del eje neutro, C'S es la resultante de compresión en la armadura, A'S, y C es la resultante de compresiones en el hormigón. T es la resultante de tracción en la armadura inferior. Entonces, si se cumple aproximadamente en forma satisfactoria que C más C'S es igual a T, el problema estaría resuelto. Caso contrario, volvemos a asumir un valor nuevo, diferente de C, obtenemos los mismos valores de deformaciones específicas εS, εC y E'S. El bloque de compresión es A, nuevamente, la resultante del bloque de compresión es C, la tensión F'S y por lo tanto C'S, calculamos T como AS por Fi y verificamos la ecuación 1. ¿Sí? De cumplirse satisfactoriamente en la segunda o tercera iteración o la iteración n la ecuación 1, podemos pasar a definir el momento nominal de la sección como C por su brazo de palanca D menos A sobre 2 más C'S por D menos D'S, que es el brazo de palanca correspondiente entre la armadura superior comprimida y la inferior traccionada. Entonces, este sería el procedimiento, en este caso, para hacer la verificación de una viga con armadura inferior y armadura superior. Vamos a plantear un ejemplo rápido, verificar la capacidad de carga de la siguiente viga sometida a flexión, materiales H25 el hormigón, F'C 25 megapascales, acero ADN 4250, Fi 420 megapascales, tenemos BW, el ancho de la viga, 20 centímetros, la altura total 60 centímetros y la altura útil 56 centímetros. Acá no la estimamos, sino que la determinamos porque se conoce la posición de las armaduras. Tenemos como armadura inferior a S 4 barras del 16, 804 centímetros cuadrados, y como armadura superior a S 3 Fi del 12, 339 centímetros cuadrados. Esta es la viga que estamos analizando y queremos verificar cuál es el momento nominal de la misma. En este caso, consideramos la existencia de E'S y planteamos la ecuación 1, T es igual a C más C'S.
Proponemos en una primera iteración una profundidad del eje neutro C igual a 0,08 metros. Determinamos A como beta 1 por C, beta 1 es 0,85, y reemplazamos en la expresión de la resultante C 0,85 de F'C A por BW, que nos da 289 kN. Por relación de triángulos determinamos la deformación específica de la armadura comprimida de prima S, nos da 0,0015, multiplicada por el modo de elasticidad del acero nos da F'S, 3.150 kilogramos centímetro cuadrado. Es menor a la tensión de Froencia, que sería 4.200, y por lo tanto determinamos la resultante en la armadura comprimida C'S como la tensión F'S por el área de la misma. 3.150 por 339. Tendríamos como valor 106,78 kN. Por su parte, T es igual a Fi por AS, 337,68 kN. Nos encontramos con que en esta primera iteración el término de la resultante de compresión, suma de la compresión del hormigón más la armadura, es 395,78 y la tracción en la armadura es 337,68. La diferencia es relevante, hay que volver a hacer una segunda iteración. Proseguimos desarrollando iteraciones hasta que en la tercera iteración, para el valor de C igual a 0,068, los invito a que lo realicen, se da la situación de que la ecuación 1 verifica y por lo tanto determinamos el momento nominal como C por D menos A sobre 2 más C'S por D menos D'S. El momento nominal entonces va a ser 173,62 kN/m y el momento último va a ser 0,9 por el momento nominal, 156,26 kN/m. Naturalmente podremos luego, si es una losa, verificar las dos combinaciones pésimas de carga, 1,4D más o 1,2 de D más 1,6 de L. Como desconocido, podemos, si el problema surge por un cambio de destino de la misma, evaluar cuál es el máximo L que podemos aplicar a ese sistema considerando la viga a flexión. Después habrá que verificarla naturalmente a corte y los demás elementos. Bueno, este es el esquema de fuerzas y las definiciones, la nomenclatura. En cuanto al factor de reducción, es función de la elongación εt de la armadura más traccionada. El factor de reducción considera, entre otras cosas, las imprecisiones del método de diseño, de las hipótesis de cálculo en el cual determinamos las resistencias nominales y adopta factores diferentes en función de la importancia del elemento que estamos estudiando con relación a la posible falla de un sector importante de la estructura y el tipo de falla más frágil o más dúctil. Por ello es menor para columnas 0,65 con estribos simples que para vigas subarmadas 0,9. También, en función del estado del conocimiento y el tipo de falla, va a ser menor para diseño al corte 0,75 o torsión 0,75 que para flexión o tracción que vale 0,9. Lo que no contempla el factor de reducción son errores groseros, ¿sí? Eso está totalmente fuera del alcance de las posibilidades del reglamento. Entonces acá repasamos valores del factor de reducción establecidos por el CIRSOC 201-2005 o por el Código ASI 318-2005. Secciones controladas por tracción, 0,9. Secciones controladas por compresión, con estribo simple 0,65, armaduras hunchadas 0,7. Ya veremos en la clase de compresión simple de columnas a qué llamamos suncho y qué es una columna sunchada. Corte y torsión 0,75 y otros tipos de fallas diferentes, en el caso que utilicemos el modelo de bielas y tirantes, por ejemplo. Comprimidos como las columnas, no es posible evitar que las deformaciones εt sean menores que el 5 por 1000. A veces ni siquiera hay tracción en las armaduras más alejadas de la cara comprimida, porque están
toda la sección comprimida en flexo-compresión con pequeña excentricidad. Entonces, surgen naturalmente elongaciones entre el 2 y el 5 por 1000, y esto lo considera el reglamento con un factor de reducción que crece linealmente desde el 2 por 1000 a 0,65 al 5 por 1000 tomando un valor de 0,9. Respecto del coeficiente de seguridad del CIRSOC 201-2005, tan solo a modo de ejemplo, vamos a hacer una correlación o intentar compararlo con el CIRSOC 201-82. No es tan simple esta comparación porque el 201-82 utilizaba un único coeficiente de seguridad, gamma, por ejemplo, para rotura dúctil 1,75, sin discriminar el tipo de carga, si era permanente o sobrecarga, ¿sí? O cargas permanentes o cargas climáticas. Pero sobre la base de un análisis de carga de una estructura tipo, vamos a tratar de establecer un coeficiente único equivalente en el nuevo reglamento como gamma D por D más gamma L por L sobre phi, tomando un elemento solicitado a flexión, donde phi va a valer 0,9. Vamos a ver, gamma D es la componente del total D más L de D, y gamma L es la participación de L en la resultante, que sería la parte faltante. Hacemos un análisis de carga de una losa de hormigón de 12 centímetros, 0,12 por 2500, 300 kilos por metro cuadrado el peso propio de la losa, contrapiso 0,05 por 1700 kilos por metro cúbico, ¿sí? 85 kilos por metro cuadrado, carpeta 2 centímetros por la densidad correspondiente, 40 kilos por metro cuadrado, piso, cielo raso aplicado, nos da un total de D igual a 480 kilos por metro cuadrado. Acá no hemos considerado mampostería prorrateada, que en muchos casos en las losas se presenta. Y la sobrecarga de uso es de un edificio de departamentos, L, 200 kilos por metro cuadrado. Entonces, el total de cargas de peso propio S igual a D más L es 680 kilos por metro cuadrado. Tomando una combinación tipo, U es igual a 1,20D más 1,60DL, nos da 8,96 kilos por metro cuadrado. Entonces, la relación entre D y S es 480 sobre 680, nos da aproximadamente 0,70. Y la relación entre L sobre, o 0,71, y la relación entre L y S nos da la diferencia, 0,29. Como conclusión, en una estructura de departamentos, habitualmente el 70% de las cargas totales se originan en cargas derivadas de peso propio y el 30% o menos aún en las cargas asociadas con la sobrecarga de uso. Reemplazando en el coeficiente equivalente gamma, tenemos 1,20 por D, 0,70 más 1,60 por L, 0,30 sobre 0,9. Nos da 1,467, asumiendo una rotura dúctil. Si comparamos este valor con el coeficiente de seguridad del 201-82 para este tipo de fallas, 1,75, puede que quienes estaban acostumbrados a utilizarlo tengan cierto temor, ¿sí? Porque se reduce. Representa en este caso particular un 16% de variación. Pero la experiencia indica que no hay nada de qué preocuparnos si hemos hecho las cosas bien. Lo que sí tenemos que remarcar la importancia de el análisis adecuado en la evaluación de las cargas, en el detallado de armaduras, en la ejecución de la obra y en la etapa de proyecto, hacer un control de las flechas en vigas, un control de la fisuración y en la etapa ya de ejecución de la obra misma, como dijimos, un mayor control de calidad en la ejecución de las obras, porque al reducir el coeficiente de seguridad, ese plus que teníamos, que en realidad era un sobrecosto producto de la falta de precisión del enfoque de diseño, se pierde, ¿sí? Entonces, tenemos que necesariamente ser más precisos en el análisis. El mismo reglamento nos plantea, por ejemplo, en cuanto a la altura efectiva
de planos y la que nos encontramos en obra, la tolerancia máxima. Para vigas de alturas útiles iguales o menores que 20 centímetros, la tolerancia máxima de la altura útil son 10 milímetros, en más o en menos, y para mayores alturas en 15. Y con respecto al recubrimiento también hay tolerancias, 10 milímetros es la tolerancia máxima. Para alturas mayores, la tolerancia indica que es 15. Habría que ver si esto es adecuado, ¿no? Si el ambiente es agresivo, porque si es 30 milímetros el recubrimiento y hemos perdido 15, perdimos la mitad del recubrimiento total. Entonces también hay esquemas que nos indican esto, en el mismo reglamento, como el que vemos de la viga. Y luego abajo hay un dibujo muy básico sobre cómo disponer o no disponer las armaduras en el caso que haya más de una capa. Naturalmente el dibujo correcto es el de la derecha. El dibujo de la izquierda presenta varios problemas. Desde el punto de vista práctico, ¿cómo sostenemos las barras de la segunda capa en esa posición? ¿Sí? Y aparte, cuando vamos a colocar el hormigón, trabajarían como un tamiz, ¿sí? Impidiendo que se llene adecuadamente el hormigón de la zona inferior de la viga. Esto mismo se presenta en el reglamento con estos esquemas de la armadura superior e inferior, donde dB es el diámetro tentativo de las barras, y esa es la separación mínima entre capas de una barra, ¿sí? Siendo mayor o igual que 25 milímetros el diámetro de barra o 1,33 veces el tamaño máximo del agregado grueso. En el caso de armaduras de vigas de alturas importantes, mayores que 90 centímetros, se debe colocar una armadura de piel. El reglamento indica, da especificaciones generales. Nosotros cuando lleguemos a la verificación de fisuración vamos a profundizar este tema y vamos a dar algunas sugerencias inclusive para colocar una armadura de piel adecuada para prevenir este problema de fisuras convergentes en el alma. El reglamento en el artículo 713 nos da ciertos requisitos para la integridad estructural. Lo que intenta especificar es asegurar un mínimo de posibilidades de integridad estructural en su conjunto, cuidando ciertos detalles de armado y uniones para que los elementos queden vinculados eficazmente entre sí, y para ello indica que, por ejemplo, las vigas perimetrales deben tener como mínimo la armadura continua que se indica, 1/6 de la armadura de tracción requerida para el momento negativo en el apoyo y no menos que 2 barras, o 1/4 de la armadura de tracción requerida para el momento positivo máximo en el centro del tramo y no menos de 2 barras. Eso está indicado en la figura presente. En la clase de colapso progresivo hacemos una mención sobre el punto 1, básicamente. Se está proponiendo la continuidad de barras empalmadas por yuxtaposición en la zona de encuentro de la viga con la columna ante un evento no previsto. Y si ese evento no previsto afecta a la columna que está bajo el empalme, se desarrollarían los máximos momentos en esa zona. Por lo tanto, es una zona inadecuada para empalmar barras, ¿sí? A raíz de eso, es una sugerencia nada más, de desarrollar el 50% del empalme izquierda y el 50% del empalme derecha de la zona de apoyo, de tal forma le damos una mayor posibilidad de sobrevida y mejoramos el detalle de vinculación de armado de esas vigas, ¿sí? Frente a un evento no previsto, como podría ser una explosión de gas y el daño de la columna que está bajo el punto 1. Vamos a ingresar a continuación con la última etapa de esta clase. Vamos a tratar en el último tramo el desarrollo de vigas placa. Hasta ahora hemos analizado cómo diseñar a flexión vigas rectangulares, pero lo cierto es que en las estructuras de hormigón armado in situ
Por el proceso de ejecución de la misma, la viga y la losa se vinculan monolíticamente y por ende, en las zonas donde flexiona la viga, la losa acompaña y se van a presentar, según la posición de losa respecto de la viga y según el signo de los momentos, eventualmente secciones como viga-placa. ¿Sí? Ahora lo vamos a justificar. Esto ocurre aún ejecutando el nervio en una primera etapa y la losa en una etapa posterior, ¿sí? Dado que los estribos de corte se introducen dentro de la losa y la rugosidad natural de la interfase de hormigón, podríamos asumir, también deberíamos verificarlo si las solicitaciones fueran importantes y trabajamos de esta forma, que la fuerza de interfase sea factible de transmitir, ¿no? Entonces podríamos asumir un comportamiento en conjunto de ambos elementos. Acá observamos diferentes posiciones de vigas relacionadas con la losa que apoya sobre las mismas. En cuanto a vigas inferiores a la losa, ¿sí? O losa sobre viga, vigas invertidas, o vigas que tienen a uno de sus lados una losa a nivel superior y a uno de sus lados una losa a nivel superior que está definida como Z. Según la posición relativa de la losa respecto de la viga y el signo del diagrama de momentos flectores, la losa podrá colaborar en la resistencia a flexión junto con la viga, una losa cercana a la viga, o no. Uno de los aspectos que primero tendríamos que definir, intentar definir con claridad, sería en el caso que la losa esté en la zona comprimida por flexión, cuál es el ancho colaborante de la losa respecto de la viga. El esquema general que definimos para la viga placa tiene la siguiente nomenclatura. B sería el ancho colaborante de la losa, que a su vez sería la zona comprimida de la misma, HF el espesor, a su vez la armadura inferior, BW el ancho del nervio de la viga, H la altura total de la viga y D la altura útil, como hemos mencionado anteriormente. En el caso de tener armadura superior comprimida, no es usual requerirlo, se denomina, como vimos anteriormente, A'S. La forma de viga T o viga placa es muy adecuada para su utilización como viga de hormigón armado, dado que presenta un ancho generoso, en tanto que la zona traccionada se reduce a un nervio de ancho reducido BW que vincula la zona comprimida con la traccionada y en la zona inferior se aloja la armadura de tracción. El ala superior cumple una doble función, como losa o placa para resistir las cargas normales a su plano y como sector comprimido por flexión longitudinal de la viga. Debido a la compatibilidad de deformaciones, el ala, en la superficie de contacto con el nervio de la viga, debe tener las mismas deformaciones longitudinales y flexiones que la viga. Se producen entonces tensiones tangenciales que transmiten una parte de la fuerza de compresión por flexión desde la viga a la placa, resultando así la placa con estado doble de tensiones. Se producen tensiones tangenciales que transmiten una parte de la fuerza de compresión por flexión de la viga a la placa, resultando así la placa con un estado doble de tensiones. Tomado el gráfico de Leonhardt, observamos cómo las fibras de la losa pegadas al alma de la viga naturalmente tienen que deformarse solidariamente junto con la zona superior de la viga y por lo tanto si esa zona de la viga está comprimida por flexión, las fibras aledañas van a estar comprimidas también y por lo tanto tomando tensiones de compresión derivadas de la flexión con valores más acentuados en tanto más cercanos estén al eje de viga. Ese efecto se va atenuando en la medida que nos alejamos del eje de la misma. Resolviendo el estado plano de tensiones y analizando la repartición de las mismas en el ancho del ala, se observa que las tensiones presentan valores elevados en las zonas de mayor rigidez en correspondencia con los nervios, y se atenúan las tensiones en lugares cada vez más alejados de los mismos. Para evaluar la resultante de compresión se debería integrar las tensiones normales según vemos esquemáticamente la variación de las mismas en el dibujo.
Sigma X serían las tensiones normales, tendrían un pico de tensiones en correspondencia con el nervio, y a cada lado, izquierda y derecha, si hubiese losa en ambos lados, irían disminuyendo según una ley que no conocemos con claridad. La mayoría de los reglamentos modernos no pretenden establecer la ley de variación real, entre comillas, que tendrían las tensiones de compresión, que sería muy complejo desde el punto de vista práctico, sino lo que pretenden es obtener un diagrama equivalente con un fácil uso sobre el cual se va a aplicar una tensión máxima cuya resultante va a tener el valor equivalente a la de las tensiones reales y el punto de aplicación va a coincidir con el mismo. Entonces, en la práctica, hacemos esto, la integral entre 0 y S de las tensiones normales por el diferencial de I es igual a un ancho equivalente B con una tensión máxima constante. De ahí podremos despejar el valor de B como el cociente de la integral sobre la tensión máxima constante. Por otra parte, observamos que en la zona superior del ala próxima a la viga, la colaboración de la losa es máxima y alejándonos del nervio, las tensiones de compresión decrecen hasta descender a valores muy pequeños. Todo esto vale para momentos positivos con losa superior, que generan el par de fuerzas con compresión en la zona superior. ¿Qué ocurre si estamos con una viga continua, con la losa superior en la zona de apoyos? En la zona de apoyos el momento es negativo y por lo tanto la losa está traccionada. Sección, el dibujo sería el C, sección B. Como vemos, al estar la losa traccionada no aporta en la resistencia del elemento y es simplemente una viga rectangular de ancho B. Esto hay que tenerlo muy en claro, como asimismo analizar las situaciones donde la losa es descendida y el signo de momentos, evaluar qué tensiones genera la misma, para observar si podemos considerar viga placa o es simplemente una viga rectangular. En el dibujo de la viga continua, esta que consta de un voladizo, dos vanos internos y otro voladizo, podemos visualizar esto. ¿Dónde se debe considerar la sección rectangular y en qué sectores se puede tomar la sección como viga placa? Entonces, repasando, tenemos que desde el punto de vista teórico las tensiones de compresión sobre la losa por efecto de la flexión cobran mayor magnitud en la zona cercana al nervio y se van atenuando en la medida que nos alejamos del mismo. El enfoque reglamentario va a ser considerar un ancho equivalente, B, menor al ancho físico real con esa ley de variaciones, de valor constante sobre el mismo. Para el diseño buscamos resolver entonces el problema con una exactitud adecuada y en forma relativamente simple. Por esta razón, los diferentes reglamentos y códigos adoptan esta distribución de tensiones idealizada uniforme sobre un ancho equivalente que se suele llamar ancho activo. Las tensiones que quedan fuera del ancho activo se desprecian. De esta manera, la resultante del volumen de tensiones de la distribución idealizada coincide prácticamente tanto en magnitud como posición con la resultante que se obtiene integrando el volumen de tensiones de la distribución real que visualizamos anteriormente. El ancho activo, por otra parte, disminuye en la zona de introducción de cargas concentradas, en las zonas próximas a los apoyos. Las isostáticas de compresión muestran que los esfuerzos de compresión van introduciéndose gradualmente en la losa, de manera tal que el ancho activo crece hasta un valor nulo en el apoyo, desde un valor nulo en el apoyo, hasta un valor final a una cierta distancia del mismo. Entonces tenemos una viga con un ancho del nervio BW, distancias a la cara izquierda L1 y a la cara derecha L2, con las vigas contiguas, de longitud L. El ancho B sería la semidistancia BW más L1 sobre 2 más L2 sobre 2. El ancho que vamos a adoptar es un ancho B0 menor que ese valor, o cuando mucho igual, ya lo vamos a ver.
Entonces, ¿cómo definimos el ancho de colaboración o ancho activo que depende de varios factores? Depende, como dijimos, del tipo de carga, sea este uniforme o puntual. Depende de las condiciones de apoyo, viga simplemente apoyada, viga continua, voladizos. Depende de la luz de la viga, de la distancia entre nervios, porque naturalmente la losa que colabora con una viga en un vano podrá colaborar con esa viga como máximo hasta la mitad de la luz de la misma. La otra mitad, en todo caso, debería ser utilizada para colaborar con la viga del otro segmento. También depende de la relación entre espesor del ala y altura del nervio. Imaginemos que si la losa tiene un mayor espesor frente a la altura del nervio, va a tener un mayor ancho de colaboración. Por el contrario, si tiene un espesor reducido, el ancho colaborante se va a ver afectado. Recordamos que llamamos HF el espesor de la losa. Y también de la forma de la viga. Viga T sería una viga que tiene losa a izquierda y derecha, y viga L sería una viga que tiene losa solo a uno de sus lados, ¿sí? Como vemos en el dibujo. Según el CIRSOC 201-2005 o el código ASI 318-2005, tenemos que la definición del ancho colaborante para una viga interna, con losa a izquierda y derecha, es igual, el ancho total B va a ser igual a BW, el ancho del nervio, más B izquierda de losa, más B derecha de losa. Y a su vez, el valor B no puede ser mayor a la luz de la viga sobre 4. Y a su vez, tanto B izquierda como B derecha no pueden ser mayores, acá están los mínimos, al mínimo de 8 veces el espesor de la losa o la mitad de la distancia libre a la viga adyacente, que es una cuestión de tipo físico, ¿no? Natural. En 8 veces HF surge la condición que mencionamos, que el ancho colaborante depende también del espesor de la losa y se incrementa en la medida que se incrementa el mismo. En B tenemos una viga con losa a un solo lado, y en C una viga particular premoldeada con conformación de T para definir si todo el ala es colaborante o no. Entonces, en el caso de que tengamos una viga tipo L, el ancho B va a ser BW más B efectivo, y el B sub B es el mínimo de 6 HF, la mitad de la distancia libre de la viga adyacente, o la luz de la viga sobre 12. Y con respecto a la viga premoldeada, HF debe ser mayor o igual que BW sobre 2, y a su vez B ser menor o igual que 4 veces el ancho del nervio. De tal forma tendríamos definidos los anchos colaborantes a izquierda, derecha o a uno de sus lados para losas hormigonadas in situ y losas premoldeadas. A partir de esta definición, lo que corresponde hacer es cómo proseguimos el diseño una vez que definimos el ancho colaborante. Se pueden producir básicamente dos situaciones distintas. Una en la que la profundidad del eje neutro caiga dentro del espesor de la losa y por lo tanto la zona comprimida es la zona en gris, que tienen un ancho B y una profundidad C del bloque del eje neutro y una profundidad del bloque de compresiones A 0,85 de C aproximadamente. ¿Cómo enfrentamos esta situación? Si analizamos un poco, observaremos que en las hipótesis que hemos planteado para viga rectangular, dijimos que todo el hormigón que quedaba en la zona traccionada lo despreciamos desde el punto de vista resistente. Por lo tanto, con esta situación, que es la más frecuente en vigas placas por otro lado, nos encontramos con la resolución de una viga rectangular de ancho B. Las ecuaciones de diseño son las que vimos para vigas rectangulares, lo único que donde va BW colocamos B. Entonces, como mencioné antes, cuando ustedes desarrollen ejemplos reales, van a encontrarse con que esta es, sin lugar a dudas, la situación más frecuente en la práctica,
Excepcionalmente, para losas muy cargadas de edificios industriales puede ocurrir que el eje neutro caiga por debajo del fondo de losa. La otra situación que se puede presentar es que el eje neutro caiga por debajo del fondo de losa, situación poco frecuente, pero hay que analizarla. ¿Cómo tratamos el tema? En este caso podemos subdividir las resultantes de compresión en una zona que es la zona interna del nervio, sobre el ancho BW. La resultante de compresión la llamamos CW y está en A sobre 2. Y otra resultante que es la sumatoria de las zonas grises de ambas alas, a izquierda y derecha, que está ubicada en HF sobre 2 y la llamamos C sub F. CF más CW va a ser igual a T, porque estamos en flexión simple con cargas según el eje de la viga nulas. Entonces el procedimiento de diseño es el siguiente. Para iniciar el cálculo suponemos que el eje neutro de tensiones dentro de las alas cae dentro de las alas, asumiendo un ancho B, que es el ancho colaborante. Entonces el momento nominal va a ser 0,85 de F'C o F'C asterisco por B, ancho colaborante, por A, por el brazo de palanca D menos A sobre 2. El momento reducido, recordamos, era Mn sobre raíz de F'C B por D cuadrado. Obteníamos el valor de K sub A. Si A es menor que HF, ¿sí? Hemos supuesto esa situación, debe verificarse entonces que K sub A es menor que HF sobre D. Si eso es lo que ocurre, ¿sí? Entonces el eje neutro cae dentro de la losa y operativamente podemos calcular la armadura requerida a S como 0,85 de F'C por B, ancho colaborante, por K sub A, por D, altura útil sobre Fi, verificando las cuantías mínimas, que AS sea mayor que AS mínimo. En el segundo caso, si K sub A es mayor que HF sobre D, el eje neutro está cayendo por debajo del fondo de losa y tenemos la situación del dibujo A. Podemos descomponerlo a los fines de la resolución en una componente de T que va a equilibrar la compresión de las alas de la losa, C sub F, una componente de T que ya podemos llamar TF, igual a SF por FI, y la restante componente de T, TW igual a SW por FI, equilibra la compresión en el nervio de la viga CW. De tal forma que TF más TW es igual a T y CF más CW es igual a C. Y C es igual a T naturalmente. Entonces, el momento nominal va a ser la sumatoria del momento nominal que aporta el nervio, AS menos ASF, por FI por el brazo de palanca, D menos A sobre 2, más el momento nominal que aportan las alas, la componente inferior de armadura SF por FI, por el brazo de palanca D menos HF sobre 2. A la derecha podemos ver las fuerzas resultantes aplicadas sobre el nervio CW, sobre las alas CF y sobre la armadura inferior AS igual a T, con su brazo de palancas correspondientes. La fuerza de compresión que toman las alas SF y su respectivo momento MNF sería: primero determinamos CF es 0,85 de F'C, B menos BW por HF. Luego el momento nominal derivado que equilibran las alas, SF por su brazo de palanca, CF por D menos HF sobre 2. Si conocemos CF, dividiendo por FI, podemos determinar la parte de armadura inferior que equilibra el valor de CF. ASF es la porción de armadura en la cara inferior de la viga que equilibra la fuerza de compresión en las alas, CF. ASF es igual a CF sobre FI. Lo restante tiene que ser equilibrado por el alma de la viga, la zona comprimida del alma. MNW es igual a Mn menos MNF, que es lo que equilibran las alas. El cálculo de la armadura requerida por el alma se efectúa como el de una sección rectangular aislada con ancho BW, obteniendo el parámetro K sub A.
El momento nominal, MNW, es 0,85 de F'C por BW ahora, porque es el ancho del nervio de la viga, por A, por el brazo de palanca D menos A sobre 2. Nuevamente obtenemos el momento reducido MN, obtenemos el valor de K sub A y hacemos el control de si K sub A es menor que el K sub A máximo, ¿sí? De tal forma obtenemos la armadura ASW. Ni ASF ni ASW la comparamos con AS mínimo, porque nosotros lo que vamos a comparar con AS mínimo es la sumatoria de las armaduras requeridas para las alas más el alma. ASW es la armadura que equilibra la compresión en el alma. Es igual a 0,85 de F'C, BW por K sub A por D sobre Fi. Y la armadura total a colocar en la cara inferior, AS es ASW más ASF. Esta sí se verifica que sea superior a la cuantía mínima. Es absolutamente poco usual que Ka sea mayor que K máxima. Si lo fuese, se requeriría armadura comprimida. Es muy inusual porque nosotros tenemos una zona comprimida, una masa de hormigón, una superficie muy importante, con respecto a la armadura colocada en la cara inferior. Entonces probablemente haya un error de cálculo en lo que hemos desarrollado. Pero si acaso ocurriese eso, verificamos si no hay ningún error, si K es mayor que K máximo, se va a requerir el uso de armadura comprimida, entonces volvemos a lo que vimos para viga rectangular, fijamos la profundidad máxima del eje neutro, 0,375 de la altura útil, C máximo, obtenemos el momento tope de la viga rectangular para que el eje neutro no descienda en exceso, MC, es 0,85 de F'C por BW ancho del nervio por D cuadrado por 1 menos K máximo sobre 2. Y luego el delta de M requerido es MNW menos MC, que tendrá que ser equilibrado con armadura superior comprimida y una adicional de armadura en la cara inferior. Entonces, delta de Mn es igual a D'S por la tensión en la armadura comprimida por su brazo de palanca, D menos D'S. Ya sabemos que F'S obtenemos la tensión a partir de la relación de triángulos, ¿sí? E'S es igual a E'C, C máximo menos D'S sobre C máximo. Si E'S multiplicado por el módulo de elasticidad del acero nos da una tensión igual o mayor que la de fluencia, ponemos Fi, y si no, ponemos la tensión que corresponde. ¿Sí? Es lo que planteamos aquí. Entonces luego ya podemos tener conocida la armadura D'S igual al cociente delta Mn sobre F'S por su brazo de palanca, y a su vez tenemos definida la armadura total en la cara inferior de la viga en el caso de que requiera doble armadura una viga placa, muy poco usual. El primer término es el término que equilibra la compresión en el nervio de la viga en la situación de descenso máximo del eje neutro. El segundo término es el que equilibra la resultante de compresión de la armadura ubicada en la zona del nervio, en la cara superior. Y el tercer término equilibra la compresión sobre las alas, que es el término que seguramente domina la ecuación. Bueno, para terminar este resumen de la presentación correspondiente, tenemos que hacer un comentario respecto de la armadura mínima en vigas placas cuando el ala esté traccionada. Naturalmente, si el ala está traccionada, el momento que conduce a la fisuración, como el hormigón en la zona traccionada hasta que se fisure va a estar tomando tensiones en estado 1, va a requerir una cuantía de armado mínima mayor que si la zona traccionada estuviese constituida exclusivamente por el alma. Entonces se pueden trabajar de dos maneras diferentes. En la expresión de cuantía mínima, reemplazar donde va BW por 2BW o bien por el ancho físico del ala. ¿Sí? Bueno, de esta manera cerramos entonces la presente presentación. Gracias por su compañía.